Bancos extranjeros respaldan a la 4T en el tema del nearshoring. Es súper interesante esta razón. Hace unos 2 semanas, el gobierno mexicano expropió 150 kilómetros de vías a Ferrosur y esto desató una serie de críticas entre los expertos mexicanos, expertos, claro, entre comillas, de que bueno, ya arrancaba pues las expropiaciones que fueron muy famosas en el gobierno de Hugo Chávez, que ahora sí ya empezaba la venezuelización de México. Incluso también uno decía, bien, ahí va a costar superpeso y se está devaluando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estaban muy espantados. Pero lo cierto es que HSBC, este banco inglés, como Standard Poor's, ha señalado que esto es completamente falso, que no está sucediendo un riesgo, no hay inversionistas espantados, al contrario, hay inversionistas muy anomados por el tema del nearshoring. Y lo que pasé con el superpeso tenía más que ver con lo que estaba pasando con el techo de la deuda de la Fed que con cuestiones domésticas, que incluso estos bancos avalan las expropiaciones o cuando la expropiación de estos 150 kilómetros de vías férreas a Ferrosur. Están de acuerdo con esto. Y lo cierto es que esto ha impactado también muy positivamente a los inversionistas porque señalan que cuando menos un 78% de las empresas estadounidenses que se encuentran en China están dispuestos a trasladar sus fábricas y sus industrias a nuestro país, a relocalizarlas precisamente por este tema de sanciones que tiene Estados Unidos en contra de China y eventualmente un conflicto militar armado, como sucede ahorita en Ucrania. Entonces, sí, ya ven que no les quiere volver a pasar lo que pasó con Rusia, en donde, bueno, muchas de las empresas estadounidenses perdieron muchísimo dinero al momento en que decidieron, pues por una orden estadounidense, evidentemente, de salirse de Rusia, perdieron mercado, perdieron clientes, perdieron proveedores, perdieron un montón de cosas y ya no quieren que les pase nada. Mejor entonces, antes que empiece todo esto, mejor me llevo mi inversión a México y ya lo brindo por completo. Y de así, muchos, pero la gran mayoría están a punto de hacer tomar esta decisión. Bueno, encima nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Pues una consultora alemana se puso a preguntarle a empresas estadounidenses que se encuentran actualmente en China cuál era su opinión acerca de venir a instalarse en México. Lo sorprendente, lo que se van a echar hasta para atrás, es que el 78%, prácticamente 8 de cada 10, dijo que se sienten atraídas por México para invertir aquí. Esto es realmente muy importante e interesante, porque el otro 2% no es que haya dicho que no le interesaba, no es que haya dicho que no le interesa México, simplemente ese otro 2% o esas otras, perdón, 20%, 22% si queremos ser exactos, digo que todavía lo estaba planeando, pero no sabía. Y es que vamos a ver qué dice esta nota, porque está bastante bueno y nos permite saber una vez que se complete el tema del nearshoring, que ya aquí están diciendo que posiblemente dure los siguientes 10 años, vamos a ver un antes y un después, completamente. Básicamente México va a pasar a ser otro México, del cual aunque va a tener similitudes, va a ser hasta difícil de reconocer. Y es que México va a recibir toneladas de dólares que van a estar llegando a raudales de muchas empresas que están yendo de China. Sí, tiene mucho que ver por el tema de la pandemia. Demostró que tener todo en China, pues prácticamente hacía que Estados Unidos dependiera de China. Y cuando cerraron las fronteras y China también las cerró, pues Estados Unidos se quedó sin artículos, sin instrumentos, sin insumos. Pero también el otro hecho que está sucediendo actualmente es que Estados Unidos tiene un pleito hegemónico con China. Eso ya hablaremos un poquito de geopolítica. Pero Estados Unidos es el imperio en decadencia, mientras China es el imperio en ascendencia. Está ascendiendo China y Estados Unidos está decayendo. Y estos siempre terminan por encontrarse en un conflicto. Esto es básicamente lo que dice la ley de Tucídides. Bueno, o la trampa de Tucídides, como le quieran llamar. El punto es de que sí está sucediendo ese conflicto se está dando. Podemos empezar a hablar de que tal vez tiene que ver con Taiwán, que quizás tenga que ver con Ucrania, etcétera. Pero bueno, no me voy a enfocar aquí en la geopolítica, pero el hecho de que se estén enfrentando estas dos hegemonías, pues está haciendo que México salga ganador. Y porque Estados Unidos, una realidad es que no puede llevarse sus empresas de regreso a Estados Unidos. Si lo hiciera, tendría que enfrentar la realidad de tener que aumentar los costos de todas las cosas, haciendo que una hiperinflación entrara de golpe y por lo tanto también empezara a causar conflictos económicos dentro de este país.
Por eso, Estados Unidos está viendo y dice, bueno, me paso a México, un país que tiene también costos de manufactura más bajos y además que tiene un tratado de libre comercio, con lo cual significa que lo fabrico en México, me lo mando a Estados Unidos o a Canadá y no hay ningún problema. Bueno, una vez habiendo dicho todo esto, es que vamos a entender la gran magnitud, porque creo que hemos estado escuchando que tantas X o Y empresas se van a instalar aquí en México, que van a estar invirtiendo miles de millones de dólares, que si 40, que si 50. Pero ya tenemos una cifra todavía más grande de casi $1 billón que estarían instalándose en México. Así que vamos a ver qué dice la nota porque de verdad se pone bastante buena. El nearshoring es una palanca de oportunidades que requerirá un plan de inversiones público-privadas para el desarrollo de infraestructura, energía, transporte y telecomunicaciones para los próximos 10 años, lo que le permitiría a México crecer por arriba del 4%. Consideró Gilberto Lozano Mid, director de la consultora Roland Berger de México. Es una empresa alemana, la cual, como dije, hizo este tipo de encuesta y encontró que el mundo ve a México como el centro de gravedad y puede tomar las ventajas del fenómeno de la relocalización. Pero dicen aquí que carece de incentivos y un plan de inversiones públicas que desarrollen áreas estratégicas. Quizás no, bueno, no sé qué consideraría o si consideraría todo el tema de la ruta transísmica, donde están ahorita precisamente allá haciendo polos de inversión para que vayan las empresas, les van a estar reduciendo los impuestos, no tengan que pagar IEPS, precisamente para desarrollar el sur del país. No sé si esto lo tomó en cuenta o si está enterado al respecto al momento en que dio esto. Aquí lo que sí es cierto es que del 78% de las empresas estadounidenses que buscan instalarse o sacar su inversión de China y traérsela a México, de entrada están buscando instalarse en el Bajío y en el norte del país. Quizás se refiere a esto, pero es que lo que quiere aquí el presidente Obrador es que todo el país se desarrolle a la par. No existan dos o tres Méxicos, sino que exista un solo México. Y esto es algo que, pues, lamentablemente, y hay que decirlo, y porque es completamente cierto, el sur terminó siendo olvidado y dejaron la infraestructura a un lado. Entonces, el sur, aunque tiene ahorita los recursos naturales más vitales, como por ejemplo el simple hecho de que tienen agua potable, que en el norte y en el Bajío es escaso, pues tendría más sentido que se instalen allá, pero como hace falta infraestructura, carreteras, electricidad, pues es más difícil. Por eso mismo se entiende la necesidad de los trenes, porque los trenes van a poder conectar a todo México. Entonces no va a importar tanto si estas empresas se terminan por instalar en el sur y del sur, a través de trenes, se pueden enviar hacia Estados Unidos o bien a través de cualquiera de los dos puertos. Por eso es la importancia del istmo y por eso aquí en México la derecha está haciendo todo lo posible por intentar detener la construcción de estos trenes. Bueno, ¿qué más tenemos? Aquí lo importante es cuando hablan también del dinero, porque la verdad es que es una cantidad de dinero simplemente impresionante. Nos dice, abundó que si le preguntan a las empresas si consideran al nearshoring importante en México, el 78% de ellas lo considera de alguna manera y otras están en etapa de planeación. O sea, dicen no, simplemente dicen no lo sé porque no lo he visto. Estamos viendo una etapa incremental en el norte y bajío del país y con todos los clientes. Se evalúa. Para ello, la firma de consultoría ha evaluado que en el ramo energético existe un abanico de oportunidades para inyectar inversiones que podrían tener más de 350,000 millones de dólares en la parte de transmisión, distribución y generación de renovables, que este último tiene un potencial de 3 veces de su consumo anual, pero es importante la participación privada. En el ramo del desarrollo de transporte sería más de 600,000 millones de dólares y en telecomunicaciones más de 100,000 millones de dólares. O sea, de pura entrada ya estamos hablando de más del billón de dólares. Es una cantidad de verdad de impresionante de dinero. El Producto Bruto de Estados Unidos vienen siendo cerca de 23 billones de dólares. Bueno, pues $1 billón es lo que se estaría buscando instalar aquí en México. Simplemente muchísimo. En México más o menos está como a 1.3 billones de dólares. Entonces, pues esa cantidad de $1 billón estaría realmente duplicando el Producto Bruto de México. Por eso les digo, va a pasar de un México antes y después. Así, punto. Y aquí también lo importante y que quería hacer notar es lo absurdo que el discurso de la derecha, de la oposición aquí en México, porque en el lado financiero siguen gritando como si la expropiación que le hicieron al Grupo México
fuera a asustar a las empresas. Tienen que salir literalmente empresas internacionales, bancos, como por ejemplo HSBC, que HSBC sale a decir, no pasa nada, no vemos riesgos de absolutamente nada. No hay riesgos ni tambaleos en la economía, no van a expropiar a nadie más. Tuvo que salir también Standard & Poor's a decir, o sea, sí, está bien que le quitaron este terreno, más bien estas vías, estos 120 kilómetros, pero ni siquiera representan muy apenas el 1.2% de las concesiones de vías férreas que tiene Grupo México. Entonces, pues tienen que salir estas empresas a realmente hacer real este miedo que está intentando poner la derecha en México, pues para que los inversionistas dijeran, ah, no, déjame salgo, porque escuché que en México están expropiando a empresas. ¿Y saben qué es lo curioso de todo esto? Es que el año pasado, ya en Europa, se dio mucho este tipo de expropiaciones. O sea, no un cachito de vía de 120 kilómetros que representa el 1.2% de las concesiones. Ni siquiera son tuyas. Era del gobierno, el gobierno te la rentó, te dijo, oye, devuélveme este cachito porque lo ocupo para el proyecto y ya. Eso fue literalmente lo que pasó. Pero nada más les voy a dar dos ejemplos que aquí en México ni se escucharon. Primero, en Francia nacionalizaron a una compañía eléctrica llamada EDF. Solo que ellos, aquí el truco, y quizás aquí la verdad la 4T la regó, en vez de decir expropiar o en vez de decir quitar concesiones, debió de haber dicho nacionalizar. Y quizás con eso a la derecha diga, ah, bueno, pues no entiendo qué significa eso. Porque Francia lo hizo. ¿Y hubo problema? No, literalmente fue una empresa completa la que expropió, nada más que ellos le llamaban nacionalizar. Y fue lo mismo. Alemania, exactamente lo mismo. ¿Está bien? Nacionalizaron Uniper. La expropiaron. ¿Pasó algo? No. Llegó el caos, digo, ahorita están ya en una recesión económica. No porque nacionalizaron, sino porque le hicieron caso a Estados Unidos y se pelearon con su mayor proveedor de gas, Rusia. Pero eso es otro tema para otro video. Nada más aquí enseñarles cómo, pues no, o sea, no, el apocalipsis financiero, que aquí en México, se van a salir todas las empresas. No, no se van a salir empresas, te están diciendo los bancos, no, están diciendo una calificadora Standard Poor's, que es de las más, en el mundo, que no pasa nada, ya para que le bajen. Y todavía tenemos que el 78% de las empresas ven a México con atractivo. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, dejen ese like, dejen ese comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Les invito a suscribirse en caso que no estén suscritos. Los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.